Hola amiguitos, me da mucho gusto saludarlos, espero que estén muy bien. Espero que hayan tenido el tiempo de escuchar Mateo 24, que habla de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que está conectado con el capítulo 25 de Mateo. Si no lo han escuchado, los invito a que lo escuchen primero. Y si ya lo escucharon, empecemos. Señor, el día de hoy aquí estamos reunidos. Gracias porque revelas tu palabra a los más pequeños. Permítenos entender tu palabra y guardarla en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén. Parábola de las 10 vírgenes. Mateo capítulo 25, versículo 1. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Versículo 2. 5 de ellas eran prudentes y 5 de ellas eran insensatas. Versículo 3. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Versículo 4. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Versículo 5. Y tardándose el esposo, cabezaron todas y se durmieron. Versículo 6. Y la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Versículo 8. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Versículo 9. Mas las prudentes respondiendo diciendo: para que no nos falte a nosotras y vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Versículo 10. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Versículo 12. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Versículo 13. Velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Aquí en el versículo 1 nos dice que el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que salieron con sus lámparas a salir a recibir al esposo. 5 vírgenes eran prudentes y las otras 5 vírgenes eran imprudentes. Aquí nos dice que las mujeres prudentes salieron con sus lámparas y con el aceite, pero las insensatas, sin embargo, ellas nada más llevaron la lámpara sin el aceite. En el versículo 5 dice: tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Bien, amiguitos, vamos a tratar de comprender esta historia. Aquí en esta historia, el esposo es Jesús. Y cuando dice que están esperando al esposo, es como nosotros que estamos esperando la segunda venida de Jesús. Para entender este versículo, amiguitos, vamos a leer 2 de Pedro 3, 8 al 10. Versículo 8. Mas, oh amados, no ignores esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años es como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Aquí en este versículo, el apóstol Pedro nos dice por qué el Señor
se tarda en venir, porque Él nos está dando tiempo para arrepentirnos, porque Él no quiere que ninguno perezca, porque cuando vuelva a venir se acabará todo y será el final de los tiempos. Aquí en el versículo 5, Jesús nos explica que tardándose el esposo, todas cabecearon y se durmieron. Estas mujeres, amiguitos, pueden representar a la iglesia, o sea, a todos nosotros los que creemos en Jesús. Acuérdense que la iglesia es la esposa y Jesús es el esposo. Segunda de Pedro 3, versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Como no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando, apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia en nuestro Señor es para la salvación. Aquí también nos dice el apóstol Pedro que Jesús vendrá en la noche como ladrón, o sea que nadie sabe el día ni la hora en que vendrá. En el versículo 11 nos dice que si sabemos que Él va a volver a venir sin avisar, que debemos de estar preparados y estar en santa y piadosa manera, sin mancha, irreprensibles, en paz. En el versículo 12 nos dice que debemos de estar esperándolo y apresurándonos para su segunda venida. Bueno, amiguitos, de nuevo, saquen su Biblia en Mateo 25, versículo 5. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Bueno, amiguitos, ya entendimos que nosotros somos como las novias y Jesús es el esposo. Ya entendimos por qué se tarda. Porque nos da el tiempo que nos arrepintamos, porque Él no quiere que ninguno se pierda. Fíjense que todas se durmieron. Quizás ellas estaban cansadas de esperar al esposo, porque se tardó. Pero esto no nos debe de pasar, debemos de estar siempre alertas, porque Jesús va a venir ahora que nadie sabe, como ladrón en la noche. Versículo 6. Y a la medianoche se oyó un clamor: ¡aquí viene el esposo! ¡Salid a recibirle! Acuérdense que todas las mujeres estaban dormidas cuando llegó el esposo, como ladrón en la noche sin avisar. Entonces todas las mujeres se levantaron y arreglaron sus lámparas, pero las insensatas le dijeron a los prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas apagan. En el versículo 9, las prudentes le respondieron: para que no nos falte a ustedes y a nosotras, mejor vayan y compren el aceite. Y mientras las imprudentes fueron a comprar el aceite, el esposo llegó, y solamente las que estaban preparadas entraron y la puerta se cerró. Las insensatas regresaron y tocaron la puerta: ¡Señor, Señor, ábrenos!
Y el Señor les dijo: Mas cierto os digo que no os conozco. Versículo 13. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. En esta parábola aprendimos que nadie sabe el día ni la hora en que Jesús vendrá, que vendrá como un ladrón en la noche, ahora que nadie sabe y en día que nadie sabe. Vendrá en la noche cuando nosotros estemos dormidos. Debemos de estar siempre alerta con nuestra lámpara llena de aceite para que cuando llegue el esposo podamos entrar con él a las bodas del Cordero y llegar con él a la vida eterna. Así es que, amiguitos, para mantener nuestras lámparas prendidas, debemos de estar en comunión con Dios, debemos de seguir sus mandatos, debemos de leer su palabra, congregarnos con Él, amarlo, adorarlo, platicar con Él, postrarnos, decirle que lo amamos, y así un día podremos entrar en las bodas del Cordero. Lámpara a mis pies es tu palabra. Salmo 119, versículo 105. Esta lámpara, amiguitos, es con la que nos pide estar preparados. Debemos de leer y meditar su palabra de día y de noche para que nos vaya bien y estar preparados para su venida. Levítico 24, 1, 4. Aceite para las lámparas. Habló Jehová a Moisés, diciendo: Manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado aceite puro de olivas machacadas, para hacer arder las lámparas continuamente. Las usará Aarón desde la tarde hasta la mañana delante de Jehová. Es estatuto perpetuo para sus descendientes. Sobre el candelero limpio pondrá siempre en orden las lámparas delante de Jehová. La orden de Dios es: mantén tu lámpara encendido. La lámpara brilla cuando la lámpara está sana a causa del aceite. El hombre o mujer que esté llena del Espíritu Santo siempre brillará por la gloria del Espíritu Santo. Bueno, amiguitos, ya sabemos qué debemos de tener para estar preparados. Primero, una lámpara, que es la palabra de Dios que nos alumbra el camino, y segunda, que es el aceite, que es la llenura del Espíritu Santo. Esas dos cosas son las dos cosas que debemos de tener para estar preparados para su segunda venida, porque nadie sabe el día ni la hora. Parábola de los talentos, versículo 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Versículo 16. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Versículo 18. Pero el que había recibido 1 fue y cuando cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Versículo 19. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Versículo 20. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Versículo 25. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Versículo 26. Respondiendo su señor le dijo: Siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré
y que recojo donde no esparcí. Versículo 21. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Versículo 22. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Versículo 23. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Versículo 28. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Versículo 29. Porque al que tiene le será dado y tendrá más, y el que no tiene, aun lo que tiene, le será quitado. Versículo 30. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Ahora, amiguitos, vamos a hablar de la parábola de los talentos. Aquí Jesús nos dice que el reino de los cielos es como este hombre que ya se va a ir lejos, llamó a sus siervos y le entregó sus bienes, o sea, su dinero. A uno le dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, y a cada uno conforme a su capacidad. En clases anteriores ya habíamos hablado de que era un talento, un dracma y un denario. Un talento es casi 6,000 días de trabajo. En el versículo 16, amiguitos, nos dice que el que había recibido 5 talentos, él no se los quedó, fue y negoció con otras personas y adivinen qué, les dio 5 talentos más y ya no tenía 5 sino 10. Imagínense cuánto dinero. Asimismo también hizo el que había recibido 2 talentos y le dieron 2 talentos más, o sea 4 talentos. Aquí en el versículo 18, amiguitos, el que había recibido 1 talento no fue y lo negoció como los demás, sino fue y hizo un hoyo en la tierra y ahí los escondió. Y cuando llegó el Señor, les preguntó que qué habían hecho con los talentos que les había dado. Aquí, amiguitos, en el versículo 20, el siervo que había tenido 5 talentos fue con el Señor y le dijo: Señor, me diste 5 talentos y he ganado otros 5 talentos, aquí tienes. Y el Señor le dijo: buen siervo fiel. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. También llegó el siervo que había recibido 2 talentos y le dijo: Señor, 2 talentos me entregaste y gané 2 talentos más. Aquí tienes lo que he ganado. Y el Señor le respondió lo mismo. Le dijo: bien, buen siervo fiel. Sobre poco has sido fiel y sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Cuando se acercó el que había recibido 1 talento, le dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. El Señor le respondió, le dijo: siervo malo, debiste de haber negociado mi dinero y traerme los intereses, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado.
Quitadle el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Y al siervo inútil, échenlo en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Ahora meditemos, amiguitos. Aquí podemos ver el significado del talento. El talento es la capacidad para desempeñar o ejercer una actividad. Se puede considerar como un potencial. Lo es en el sentido de que una persona dispone de una serie de características o aptitudes que pueden llegar a desarrollarse en función de diversas variables que se puede encontrar en un desempeño. Cada uno de nosotros debe de conocer su talento, sus habilidades o sus capacidades que Dios le dio. Como por ejemplo, yo tengo la habilidad de leer bien, de explicar bien, de entender la música muy bien, de dibujar muy bien, de correr muy bien y muchas, entre otras cosas. Y estos talentos, amiguitos, que Dios me dio, es para que los invierta en su reino. Aquí, por ejemplo, amiguitos, estoy utilizando un talento que Dios me dio, mi talento de hablar y de leer. Y a lo mejor una persona que a lo mejor no puede ver, me escucha y de esta manera está como leyendo la Biblia y conociendo a Jesús juntos. Ahora imagínense que este talento no lo esté usando para cosas malas, como para videos de robar o de matar o de mentir, y que esté siendo un siervo mal. Sería un siervo malo. Porque al final todos queremos que nuestro Señor nos diga: bien, buen siervo fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Así que en esta parábola Jesús nos está enseñando que debemos de utilizar nuestros talentos y invertirlos para que crezca el reino de Dios. Ahora pregúntense, amiguitos, ¿cuáles son sus talentos? ¿Y los están usando para expandir el reino? Porque muchos talentos se pueden usar para eso. En este capítulo, amiguitos, aprendimos sobre las novias que Jesús quiere que estemos preparados con lámparas y aceite. Y el de los discípulos, amiguitos, Él quiere que usemos nuestros talentos para expandir su reino. Y porque Él quiere que ninguno se pierda, que procedan al arrepentimiento. ¿Qué significa, amiguitos, expandir el reino? Significa hacer cumplir esta gran misión que Jesús nos dio. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Este versículo, amiguitos, es muy importante. Se lo deben de aprender de memoria. Acuérdense que Jesús quiere que hagamos discípulos, que los bauticemos y que les enseñemos a obedecer los mandatos, y que no nada más les digamos que hay un Dios que existe. No queremos que cuando vuelva a venir nuestro Señor y nos pregunte qué hicimos con nuestros talentos, nos diga: siervo inútil, échenlo en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes.
o sea, el infierno. No queremos eso, queremos entrar en el gozo del Señor. Esta imagen, amiguitos, es para darnos una idea al infierno que se refería Jesús. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al fuego, al lago del fuego. Apocalipsis 20:15. Y los echarán en el horno de fuego, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Mateo 23, versículo 42. El juicio de las naciones, versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Versículo 32. Y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartarán los unos de los otros, como apartará el pastor las ovejas de los cabritos. Versículo 33. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Versículo 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Versículo 35. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis. Versículo 36. Estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí. Versículo 37. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos o sediento y te dimos de beber? Versículo 38. ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos o desnudo y te cubrimos? Versículo 39. ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Versículo 40. Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí hicisteis. Versículo 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparaos para el diablo y sus ángeles. Versículo 42. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me dieron de beber. Versículo 43. Fui forastero y no me recogieron, estuve desnudo y no me cubrieron, enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Versículo 44. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento o forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Versículo 45. Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Versículo 46. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Aquí, amiguitos, en Mateo 25, versículo 31, donde dice el juicio de las naciones, dice que cuando Jesús venga, se va a sentar en su trono de gloria y va a separar a unos de los otros, como el pastor separa a los cabritos de las ovejas. Aquí en el versículo 33 dice que pondrá a las ovejas a su derecha y apartará a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey les dirá a sus ovejas: vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me recogieron, estuve desnudo y me cubrieron, enfermo y me visitaron, en la cárcel y vinieron a mí. De cierto os digo que cuando lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Esta es una escultura, amiguitos, de Jesús desamparado. Me gusta mucho porque nos enseña sobre este pasaje.
Si se acercan a sus pies, se pueden dar cuenta que esta escultura es Jesús. Y también pueden ver sus heridas cuando clavaron a Jesús en la cruz. Por eso en uno de estos versículos Jesús nos dice que cuando ayudábamos a uno de los más pequeños, lo ayudábamos a Él. En el versículo 41, entonces dirá a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogieron, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. En el versículo 46 le dice a los de la izquierda, les dice que irán al castigo eterno. En Isaías 61, del 1 al 11, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y los presos, apertura de la cárcel. Para eso vino Jesús, y eso también quiere que nosotros lo hagamos. Oremos. Señor, gracias porque nos revelas cómo será el reino de los cielos, semejante a 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatas. Señor, ayúdanos siempre a estar preparados con la lámpara en mano, llena de aceite, llena de tu Espíritu Santo, Señor. Llenas de tu palabra, Señor, para el día que tú vengas podamos entrar a las bodas del Cordero. Llenos de tu palabra, Señor, para el día que tú vengas, a la hora que nadie sabe, podamos entrar contigo a las bodas del Cordero. Líbranos de como esas novias insensatas que se quedaron afuera en la puerta y no pudieron entrar, Señor. Y tú les dijiste que no las conoces. Permítenos siempre velar, siempre orar sin cesar, para estar preparados para tu venida. Gracias, Señor, por cada talento que nos has asignado a cada uno de nosotros. Permítenos verlos. Permítenos descubrirlos y encontrar la manera de ponerlo al servicio de tu reino, Señor. Y si nos das 5, te damos 10, Señor. Porque todas las cosas que hay en el mundo son tuyas, todas nuestras cosas son tuyas, porque solamente nosotros somos administradores. Tú eres nuestro Señor y queremos que cuando vuelvas a venir nos encontremos en trabajo ocupados, trabajando en tus cosas, y que nos digas: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, entra en el gozo de tu Señor. Líbranos, Señor, de enterrar nuestros talentos o trabajar con nuestros talentos para nosotros mismos. Líbranos de ser siervos malos y negligentes, que al final nos eches fuera donde es el lloro y el crujir de dientes. Con todo esto que nos has revelado, prometemos prepararnos para tu venida. Tú eres nuestro pastor y nosotros somos tus ovejas. Escuchamos tu voz y te seguimos. Señor, tú que eres el ungido de Jehová, que te ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza de Dios nuestro, a consolar a todos los afligidos de Sión, a consolar a los enlutados de corazón,
Permítenos ser como tú, Señor. Permítenos ser misericordiosos como tú. Ayudar a los que tienen hambre, a los que tienen sed, a los que necesitan ropa, a los que están en el hospital, a los que están en la cárcel. Permítenos ser más como tú, Señor. Permítenos agradarte a ti y al Padre, para que un día así como esas ovejas que tú les dijiste, vengan benditos de mi Padre, heredad el reino. Para que así un día nos digas a nosotros y heredemos juntos la vida eterna. Así sea, en el nombre de Jesús, amén. Bendice el pueblo de Israel. Y bueno, amiguitos, estamos en el mes de diciembre. Les deseamos una muy feliz Navidad a ustedes y a su familia. Por favor, no se olviden de compartir en sus reuniones de todo lo que hemos aprendido aquí. Y recordar que si celebramos la Navidad es gracias a Jesucristo. Dar gracias al Padre que envió a su único Hijo a nacer en la tierra a través de la Virgen María. Que ese pequeño niño vino a nacer como cualquiera de nosotros, indefenso y en un pesebre. No vino con grandes riquezas ni en un palacio, porque ya tenía un plan desde su nacimiento para cumplir. Y es que cuando creciera y empezara su ministerio, habría un momento que daría su vida por nosotros en la cruz. Ocuparía nuestro lugar para que tú nos pudieras perdonar nuestros pecados. Varón de dolores que se llevó todos nuestros pecados en la cruz y que derrotó a la muerte y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo y está sentado a tu derecha, Padre, que un día vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Esto es lo que celebramos en nuestra Navidad, el nacimiento de nuestro Salvador. No olviden, amiguitos, honrar esto en su cena de Navidad y con su familia. Les deseamos mucha paz y mucha alegría en estas fechas. Dios los bendiga. Por eso se llama Navidad, amiguitos. Navidad, nacimiento de Jesucristo. Y bueno, les voy a dejar el reto 24 y 25 que están juntos. Son una serie de versículos que ustedes tienen que completar de estos dos capítulos de Mateo 24 y Mateo 25. Léanlos con mucho cuidado, usen Reina Valera 1960 y ojo que al final les estoy poniendo un premio. Y a todos los amiguitos que nos manden del reto 0 al reto 25, los vamos a enviar una lámpara como la de las novias, amiguitos, para que las tengan ahí y que le echen el aceite y se las enviamos a su casa, a cualquier lugar de México. Y eso les ayude a recordar siempre estar preparados para cuando venga el esposo. Nuestro correo es conociendojesusjuntos@gmail.com. Saludos, amiguitos. Aquí les dejo las fotos. Le ponen pausa. Bye, bye.